Si desea abrir su Biblia en Mateo capítulo 6, estaremos a partir de los versículos 5 al 15, comenzando hoy una serie acerca de un tema tan importante como lo es la oración. En esta sección de Mateo 6 se encuentra lo que se conoce como el Padre Nuestro o la oración del Maestro, que más bien la vamos a llamar a partir de ahora la oración del discípulo, porque eso es lo que es. Cristo enseñó esta oración para que sus discípulos aprendieran a orar como Él lo manda. Así que hoy estaremos comenzando este asunto acerca de la oración y nos espera un recorrido bonito y grande para poder estudiar lo que la Biblia dice acerca de la oración. Estoy seguro que es necesario que la iglesia y los creyentes entiendan a profundidad el tema tan básico como lo es la oración. Y este pasaje que habla de la oración es tan vasto, es tan hondo, está lleno de tantos elementos sobre la oración que es imposible verlo en un solo mensaje. Estoy seguro que la mayoría de los creyentes están contentos con la forma y la frecuencia con la que oran. La mayoría de los cristianos están satisfechos con su vida de oración. Creen que saben orar bien. Sin embargo, si la oración es incorrecta, todo lo que están haciendo es en vano. Si están orando mal, si no saben orar o si han estado orando de una manera incorrecta, de nada sirve que lo hagan porque lo están haciendo lejos de la voluntad de Dios. Es decir, si oras pero no sabes orar conforme a la Biblia, no sirve de nada que estés orando. Jesucristo en Mateo capítulo 6 nos enseña acerca de la oración y nos va a hacer sentir bastante incómodos porque va a confrontar nuestra propia vida de oración y dejemos que Cristo corrija nuestra vida de oración. Déjenme comenzar haciendo la lectura a partir del versículo 5 hasta el versículo 13. Dice la Biblia: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Tenemos delante de nosotros el tema de la oración. El tema de la oración es un tema bastante importante, es un tema vital en la vida cristiana. Es uno de los pilares de la fe cristiana, la oración. Sin embargo, al mismo tiempo que es un tema importante, básico, fundamental de todo creyente, al mismo tiempo la oración es uno de los temas más malentendidos y lleno de mentiras que la gente ha creído. La gente básicamente hoy, la mayoría de las personas no saben qué es la oración y no saben cómo orar. Y es increíble que un tema tan básico, tan importante en la Biblia, sea al mismo tiempo tan desconocido. Algo tan popular como la oración sea algo tan ignorado en nuestros días. Por supuesto, esto tiene que ver con la obra del enemigo, pero la oración es un tema importante que hoy se ha desviado a diferentes mentiras. Ahora, el cristiano debe aprender a orar. El creyente debe saber orar. Quiero decirle que la mayoría de las bendiciones que un creyente podrá gozar vienen a través de la oración. Quiero decirle que la cercanía con Dios vendrá como resultado de una vida de oración. Y además una vida de gozo no puede ser posible a menos que ese creyente experimente un tiempo en oración con Dios. De modo que la oración es el medio de muchas maneras que Dios usa para bendecir a su pueblo por medio de la oración. Sabemos lo que la Biblia dice. 1 Tesalonicenses 5:17, el apóstol Pablo dice: orad sin cesar. Ora incesantemente. Esto es, todo el tiempo es bueno para orar. Todo el tiempo es prudente, es accesible orar.
Vean que no hay versículo en la Biblia que diga leer la Biblia en todo tiempo. No hay un versículo en la Biblia que diga congregarse sin cesar, en todo momento, en todo instante. Pero sí hay un versículo que dice que ores sin cesar. La oración es importante, es básica en la vida cristiana. Cristo incluso enfatizó la oración. Aquí, por ejemplo, en el Sermón del Monte, Mateo 5 al 7, la sección más extensa que Jesucristo habló en todo el Sermón del Monte, ¿qué crees? Fue de la oración. 11 versículos en el capítulo 6, 7 versículos en el capítulo 7, 17 versículos que hablan de la oración en el Sermón del Monte. Por favor, ningún otro tema en el Sermón del Monte Jesús lo extendió tanto como la oración. Esto no es coincidencia. Para Cristo la oración es importante. Dios enfatiza la oración. Incluso miramos el contexto inmediato. Jesucristo en Mateo 6 está tomando, ¿recuerdas? Las tres acciones religiosas de su tiempo más comunes: la limosna, la oración y el ayuno. ¿Recuerdas? Es lo que tenemos en Mateo 6. La limosna, la oración y el ayuno. Ahora, quiero que sepas que de esas tres, el énfasis no está en el ayuno. De esas tres, el énfasis no está en la limosna. De esas tres prácticas, el énfasis está en medio, es la oración. Cristo extiende la oración, el tema oración, más que de la limosna y que del ayuno. ¿Por qué? Porque las otras dos dependen de la oración. La limosna no puede ser llevada a cabo con un corazón sincero si no está en comunión con Dios por medio de la oración. La generosidad de dar no viene sino a aquellos que están en contacto íntimo con Dios por medio de la oración. No hay limosna sin un corazón que ora. Pero además de eso, tampoco hay una vida de ayuno real si no oras. Porque el ayuno es precisamente eso: estar en oración delante de la presencia de Dios. De modo que el énfasis en este capítulo no es ni la limosna ni el ayuno, sino la oración. Cristo está remarcando lo importante de orar, porque todo depende de eso en este capítulo. Jesucristo está llevándonos, y el Espíritu Santo aquí, usando a Mateo, nos está dirigiendo a enfocarnos en la oración como un tema importante que Jesús expresó. Ahora, creo que hay dos medidores de nuestra espiritualidad. Creo que hay dos cosas que son como el termómetro de qué tan espiritual eres. ¿Estás listo? Dos test, dos medidores, dos termómetros que pueden indicarnos qué tan espiritual, qué tanto has crecido espiritualmente, qué tan maduro eres espiritualmente. ¿Listo? Número 1, el estudio de la palabra. Número 2, el tiempo de oración. Una persona es más madura en tanto que pasa más tiempo estudiando la Biblia y pasa más tiempo con más profundidad en oración. Estos dos son medidores de qué tan espiritual eres. Por un lado, el que estudia la Biblia conoce del Señor, y por otro lado, el que ora y pasa tiempo profundo en intimidad con Dios depende del Señor. Si tú quieres saber qué tan espiritual eres, no tienes que ver cuánto asistes a la iglesia. Si tú quieres saber qué tan espiritual eres, no tienes que ver cuánto sirves en la iglesia. Si tú quieres ver cuán espiritual eres, cuánto has avanzado, cuánto has crecido y qué has madurado en tu vida cristiana, tienes que mirar tu vida de estudio bíblico y tu vida de oración. Es lo que dice la palabra. Ahora, quiero decirle que de estas dos, estudio bíblico y oración, estoy seguro, la Biblia lo dice, estoy seguro que, aunque ambos son importantes, estudio y oración, el estudio va primero. El estudio va primero. La palabra de Dios va antes de la oración. ¿Por qué? Porque la palabra nos enseña a orar. Porque la verdadera oración nace de conocer al Dios al que oramos. Por ejemplo, déjenme darles algunas formas en las que hoy el mundo se equivoca por no entender esto. Por ejemplo, estoy defendiendo que la palabra de Dios, estudiar la palabra, va antes de orar. Por ejemplo, hay personas que dicen: oh Señor, creyentes, oh Señor, haz descender tu Espíritu Santo sobre nosotros, te pedimos tu Espíritu Santo. ¿Qué dice la palabra? Que el Espíritu Santo mora en nosotros. Hay gente que dice: Señor, fortalécenos por favor, danos tu fortaleza. La palabra de Dios dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él ya te ha fortalecido. Hay gente que dice: Señor, invocamos tu presencia. Dios dice: yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. La gente dice: Señor, ayúdame a amar a esta persona, me cuesta tanto amar a esta persona. La palabra de Dios dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Oramos mal porque no conocemos la palabra. Es hasta que entendemos mejor la palabra que podemos orar de manera adecuada.
Déjame expresarlo de esta manera que creo que lo resume muy bien. Escucha. Cuando crees en el Evangelio, esto es cuando te conviertes a Cristo, cuando conoces a Cristo, cuando te entregas a Cristo, cuando crees el Evangelio, entiendes que puedes orar. Eso es al principio. Cuando creces espiritualmente, entiendes que debes orar. Ya no solo puedes, eso es cuando eres recién convertido, ¿sabes? Oh, puedo orar. No, ahora vas creciendo y dices, hey, debo orar. Cuando sufres y pasas por pruebas, entiendes que necesitas orar. Pero no es hasta que estudias la Biblia que aprendes a orar. La oración tiene que ir de la mano con la palabra. Y lo único que estoy diciendo es que el que quiere aprender a orar tiene que aprender de la palabra de Dios. Por eso Jesucristo en Mateo 6 nos enseña a orar. Jesús le dio un alto valor a la oración. Jesucristo pasaba toda la noche orando, según los evangelios. Jesucristo subía al monte a orar aparte con su Padre. Jesucristo en los dos momentos más intensos de su misión en esta tierra las pasó orando 40 días, 40 noches en el desierto, Mateo 4, y luego en el Getsemaní, orando a su Padre por 1 hora. Jesucristo enseñó el valor alto de la oración. Por eso, iglesia, hoy quiero comenzar con ustedes un estudio largo, y será largo, prepárese, no de hoy, sino de las semanas, un estudio de varias semanas donde queremos abordar como nunca desde que yo he llegado a este lugar a predicar profundamente sobre el tema de la oración. Y doy gracias a Dios por Mateo 6 que nos lo pone en nuestro camino, y lo único que vamos a hacer en estas semanas es desentrañar de Mateo 6 del 9 al 13 todo lo que Jesús dijo de la oración. Y créame que nos va a tomar más que 2 semanas o 3 semanas o 4 semanas. Pero creo que lo primero que tenemos que saber de la oración, empezando de lo más básico, tendríamos que comenzar sabiendo primero qué es la oración. ¿No crees que es lo más importante? Tú dirás, pastor, por favor, tenemos años en el Evangelio, no necesitamos saber eso, es obvio. Sabemos lo que es la oración, todo el mundo sabe lo que es la oración. Te voy a demostrar con este mensaje que no es así. Y que nuestro primer error en cuanto a la oración es que no sabemos ni siquiera lo que es. Por eso queremos que Cristo nos enseñe lo que es la oración. Y he rogado a Dios que ponga nuestra mente en blanco en el sentido de hacer a un lado lo que hemos oído, creído, que no va conforme a la palabra de Dios, y que dejemos que el Señor nos enseñe lo que verdaderamente sí es orar. Así que lo que les traigo esta mañana primero es la presentación de la oración. ¿Qué es la oración? Y les voy a presentar con la Biblia lo que es la oración conforme a la palabra de Dios. Y quiero hacer un contraste, ¿sí? Quiero hacer un contraste en 2 cosas. Primero, quiero mostrarles, hablando de qué es la oración, quiero mostrarles la definición religiosa de la oración. Y quiero comenzar ahí, y después lo voy a contrastar con otra cosa. Pero primero voy a comenzar a hablarles de la definición religiosa de la oración. Y quiero hacerle ver que esta es la manera en que la mayoría de las personas piensan sobre la oración. Un concepto religioso, un concepto vano, un concepto superficial. La mayoría de las personas, incluso gente en la iglesia como nosotros, podemos estar teniendo una definición de la oración muy religiosa. Esa idea es la misma que tenían los escribas y fariseos del tiempo del Señor Jesucristo. Ellos veían a la oración como un acto religioso, como un acto ritualista, como una situación fría, como un cumplimiento del deber. Mira, por favor, vuelve ahí a Mateo capítulo 6, recordemos por ejemplo el versículo 1, y veamos cómo la gente veía la oración en tiempos de Cristo, especialmente los religiosos. Mateo 6:1 dice Jesús: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. O sea, Jesús está diciendo, no hagas tus actos religiosos delante de la gente solo para ser vistos. Teaomai, de donde viene nuestra palabra teatro. Cristo está diciendo, no hagas un teatro con tus oraciones para ser visto por las personas. Entonces,
religiosos del tiempo de Jesús habían convertido la oración en un acto público que se tenía que ver bonito, que tenía que llamar la atención, que tenía que generar envidia de los demás y que pudieras brillar por orar delante de las personas. Habían convertido en eso un acto plano, religioso, más ritualista que nada, más frío que nada, más hipócrita que nada. Por eso Jesús les dice: guardaos de hacer esa justicia hipócrita. Mira, por favor, baja al versículo 5, es lo mismo. Jesús está diciendo su definición religiosa de la oración, versículo 5. Y cuando ores, no seas como los hipócritas religiosos. Mira, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, una vez más, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Jesús está diciendo: esta gente, este pueblo, estos escribas y fariseos y el pueblo que los ha seguido oran hipócritamente porque están orando no para Dios sino para ellos mismos. ¿Recuerdas Lucas capítulo 18? El fariseo y el publicano. El fariseo oraba consigo mismo. La oración en tiempos de Cristo se había convertido en algo que era una fachada espiritualmente. Era algo artificial. ¿Recuerdas que te expliqué la semana pasada que ellos tenían horarios de orar? Ellos tenían oraciones diarias, 18 oraciones diarias, escritas, rígidas, horarios de 3 veces al día, orar rígidamente, donde te agarrara esa hora tenías que detener lo que estabas haciendo y orar. Tenían una postura de orar, tenían una forma de orar, tenían unas oraciones prescritas, habían hecho un cuadro perfecto de su vida de oración. Pero Jesucristo viene a ellos y les dice: ustedes son religiosos. Y es que cuando tienes una idea religiosa de la oración, escucha esto, has perdido el punto nuclear de la oración. Cuando vuelves la oración en un acto religioso que tienes que cumplir, has perdido totalmente el centro del propósito de la oración. Jesús les dice a los escribas y fariseos de su tiempo que ellos oraban, pero su corazón estaba lejos de ellos. ¿Recuerdas en Mateo 15:8? Este pueblo de labios me honra, oración, 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 pero su corazón está lejos. Era una oración fachada, era una oración ritualista. Incluso no solamente eran religiosos ritualistas al orar, sino también habían convertido la oración, esto es el colmo de la perversión, habían convertido la oración en un acto egoísta para sacar ventaja, y especialmente ventaja económica. La Biblia dice en Mateo 23:14 que los religiosos devoraban las casas de las viudas y por pretexto hacían largas oraciones. Lo que dice ese texto es que los fariseos iban a la casa de las viudas y extraían sus bienes con el pretexto de orar por ellas. Y entre más largo oraban, más beneficios tenían para ellos mismos. Por lo tanto, habían convertido la oración en un medio para sacar provecho. Escucha esto. Religiosos del tiempo de Jesús, la oración era 2 cosas. 1, ritual religioso, seco, frío, árido, plano. Y por otro lado, un medio para sacar ventaja y provecho material. Increíble. Ellos habían convertido la oración en un acto mecánico. Ellos perdieron el punto de la oración. Ellos se perdieron. Se envolvieron en un laberinto de religiosidad donde la oración era solo un adorno de su teatro, pero no era nada la oración conforme a la voluntad de Dios. Por un lado eran religiosos, por el otro eran convenencieros. Oraban para ser vistos, oraban para sacar provecho. Oraban para cumplir su rito, oraban para devorar las casas de las viudas. Oraban como hipócritas. Y Jesús les dice: eso, no ores así. Ahora, incluso ve el pasaje mismo ahí en Mateo 6 nos lo aclara Jesús. Qué importante es esto. Cuando habla de la limosna, Jesús dice: no hagas así, no hagas así, no hagas así, no hagas así. Cuando habla del ayuno, Cristo va a decir: no hagas así, no hagas así, no ayunes así, no hagas así, no ayunes así. Pero cuando habla de la oración, Jesucristo dice: no ores así, no ores así, no ores así, pero ora así. Jesucristo no solo dice a la oración no hacerlo de una manera, sino nos da la manera de cómo hacerlo, porque es algo que los religiosos habían pervertido en una religiosidad fría, vana, ritualista, que habían perdido el centro de la misma y la esencia de la misma oración. Ahora escucha esto, por favor. Quiero que mires esto conmigo.
Así como los escribas y fariseos en los tiempos de Cristo habían convertido la oración en un acto religioso y egoísta, así mismo vivimos hoy la situación de la oración. La gente tiene la misma idea de la oración. Un acto religioso plano que hay que repetir, que hay que orar, y por otro lado, un acto egoísta que al orar vas a recibir algún beneficio convenenciero, materialista de parte de Dios. Hoy la gente sigue teniendo la misma idea de la oración. Es un acto ritual, es una oración fría. Y saben que así como los judíos de ese tiempo se perdieron del centro de la importancia de la oración, así hoy la gente ha perdido el centro de la esencia de la oración. Déjame demostrártelo por 3 ideas, solamente 3, creo que con 3 es suficiente para que veas que hoy no estamos tan lejos de los escribas y fariseos y de su falta de énfasis en la oración correcta. 3 ideas muy sencillas. Número 1, hoy cuando la gente quiere definir la oración, hoy la gente dice, orar es un compromiso. Tienes que orar, hay que orar, Dios quiere que ores, si no oras, Dios se enoja. Hay que orar, hay que orar, hay que orar. Y es un compromiso que la gente quiere imponer como religiosidad. Ahora, ¿tú crees que la oración es un compromiso? Déjate lo pongo de esta manera. Comparémoslo con la comida. ¿Tienes un compromiso de comer? ¿Tienes un compromiso de comer o necesitas comer? ¿O te deleitas en comer? ¿Notas la diferencia? Un cristiano no tiene el compromiso de orar, un creyente se deleita, disfruta y necesita orar. Pero la gente hoy ve la oración como un compromiso y lo ve como de esta manera. Ay, salí de la casa sin orar. Y Señor, perdóname, salí sin orar, cumplo aquí contigo, estoy orando, escúchame, bendíceme este día. Ya, cumplí con mi compromiso de orar. Y muchas personas han vuelto la oración en un acto religioso solo por compromiso, solo como un deber, solo cumplir por cumplir, como si Dios tuviera que palomear una casilla. Oró este día, ya oró, muy bien, y mañana ya oró, y luego otro día ya oró. Y la gente cree que Dios lleva un seguimiento de esa clase, pensando que es un compromiso, un deber que tenemos que cumplir solo porque Dios lo manda. Eso no es así. La oración es al espíritu lo que la respiración es al cuerpo. Yo no tengo el compromiso de respirar, yo respiro porque lo necesito y lo disfruto. La oración es exactamente igual. No oras como un compromiso que debes cumplir, sino te deleitas en orar y necesitas orar. Primera idea, la gente ve la oración como un compromiso. Segunda idea, es algo ritualista, es algo seco, es algo árido, es algo religioso. Segunda idea, la gente piensa que orar es pedir. Y aquí está la mayoría de los creyentes, incluso cristianos, creen que orar es pedir. Inician sus oraciones como de esta manera: hermanos, vamos a orar. Señor, te pedimos. Vas directo, solamente invocas y de inmediato a pedir, porque creen que la oración es pedir. Ahora, quizá tú estás aquí y hasta este momento crees que la oración es pedir. Quiero decirte que eso no es así. La oración incluye peticiones, pero su centro no es pedir. Y hoy vengo a decírtelo con la autoridad de la palabra de Dios. La oración no es pedir, es más que eso. Si tú crees que la oración solo es como para pedir, entonces te estás poniendo la oración como a ese niño de Navidad que está haciendo su carta para ver lo que le van a dar en Navidad. ¿Qué le quieres pedir de Navidad? A ver, ¿qué quieres? Ay, no sé, ¿qué pido? Alguna gente está así con la oración. Vamos a orar. ¿Qué pido? Como si la oración fuera un cheque en blanco, en el que tú tienes libertad de pedir lo que quieras y que prácticamente Dios te lo va a cumplir como si fuera un mago. Hay gente que cree que la oración es esto. Han perdido la noción, han convertido la oración en algo religioso, plano, seco y convenenciero. Lo mismo que los escribas y fariseos. Algunos piensan que la oración es un compromiso, error. Otros piensan que la oración es pedir y ven a Dios como un receptor de solicitudes. A ver, ¿qué quiere fulanito? ¿Qué quiere? Bueno, voy a checar y si me alcanza se los doy. Así piensan de Dios. Como que Dios está solamente en el cielo recibiendo mis solicitudes, mis peticiones, y que cada vez que oro estoy enviándole nuevas solicitudes. Señor, estás atrasado, no me has mandado lo que te pido. Y piensan que la oración solamente es pedir. Pero hay una tercera idea, muy común también.
Muy común, más de lo que, tristemente, más de lo que pensamos. Gente que cree que la oración es, tal cual como ellos lo dicen, un arma poderosa. ¿Has oído eso? Hasta me cuesta a mí decirlo. La oración es un arma poderosa, dicen las personas. Y ve, están definiendo. ¿Qué significa cuando la gente dice que la oración es un arma poderosa? Bueno, ahí tienes que la oración es el arma del cristiano, que las batallas se ganan de rodillas, y que Cuarto de Guerra y todas esas películas que animan a que veas a la oración como una bazooka de Dios, ¿verdad? Y que cuando tú oras, activas esa bazooka y vas a ver lo poderoso que puedes mostrar la mano de Dios por medio de tu oración. Hay mucha gente que cree que la oración es un arma. El arma del cristiano le llaman algunos. Bueno, usted ha leído la Biblia y sabes que en ninguna parte de la Biblia dice que la oración es un arma como el mundo lo dice. Y le voy a decir por qué. Porque el poder no está en la oración. El poder no está en el que ora. El poder está en el Dios al que se ora. Y cuando una persona dice que la oración es un arma poderosa, lo que estás diciendo es: tú tienes el poder, y según lo que tú ores, Dios tiene que cumplir eso. Lo va a cumplir porque tú te lo estás pidiendo. ¿Sabes? Esto es tan perverso doctrinalmente, porque el que piensa que la oración es un arma está diciendo: lo que yo le pida a Dios, Dios me lo va a dar. La oración es el gatillo. Dios va a disparar cuando yo le diga. Estás poniendo a Dios como un esclavo tuyo y a ti como soberano sobre Dios. ¡Qué bárbaro! La oración no es un arma poderosa de nadie. Si fuera así, en la Biblia tenemos varias personas que fracasaron. Déjeme decirle dos, al menos el apóstol Pablo entonces es un fracasado, porque según a los Corintios 12 dice que él clamó que Dios le quitara el aguijón de la carne y lo hizo 3 veces y Dios le dijo no. No tuvo arma poderosa el apóstol Pablo. Me encanta cómo Jeremías es un ejemplo excelente. Solo escucha, en Jeremías es un ejemplo de cómo él oraba y Dios no le contestaba. En Jeremías 7, versículo 16 dice Dios: tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, ni me ruegues por ellos, no te oiré. Increíble. Dios le está diciendo a Jeremías: no ores por este pueblo. No hay poder en esa oración, no voy a contestarla. En capítulo 11, versículo 14, lo mismo le dice Dios: tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, porque yo no oiré en el día en que su aflicción clamen a mí. En capítulo 14, versículos 11 y 12 dice: me dijo Jehová, no ruegues por este pueblo para bien. Cuando ayunen, yo no oiré su clamor. Cuando ofrezcan holocausto y ofrenda, no lo aceptaré, sino que los consumiré con espada, con hambre y con pestilencia. ¿Qué es de esos que dicen que la oración es poder? El poder del cristiano y el arma del cristiano. Aquí tienes a Jeremías. Ahora, yo espero que tú seas tan sincero, y yo también, para decir que nosotros no le llegamos ni a los talones a Jeremías. Y si Dios le dijo esto a Jeremías, básicamente Dios le está diciendo a Jeremías: deja de orar esa petición, no lo voy a hacer. Y en capítulo 15, versículo 1, potentes palabras, Dios le dice a Jeremías, escuchen, Dios le dice: me dijo Jehová, si Moisés y Samuel se pusieran delante de mí, no estaría mi voluntad con este pueblo, échalos de mi presencia y salgan. Dios le está diciendo: mira Jeremías, ya te dije, no te voy a oír. Y si viniera Samuel y Moisés y me pidieran por este pueblo que me estás pidiendo, ni a ellos los oiría. ¿Sabes por qué menciona ahí a Moisés y a Samuel? Porque fueron 2 siervos de Dios que intercedieron fuertemente por el pueblo. Y Dios le dice: aunque ellos me clamaran, yo no voy a oír. ¿Ves? El poder no está en la oración. El poder no está en el que ora. Dios es soberano y Él puede decir sí, Él puede decir no. El poder no está en la oración ni en el que ora. El poder está en Dios. Ahora escuchen esto. Estos pensamientos que le acabo de desarrollar es lo que la gente comúnmente cree. La oración es un compromiso, hay que cumplir. Ya cumplí, ya me puedo ir. Ya mordiste tu comida y no has orado, te va a caer pesado. Tienes que orar primero. Ora, es un compromiso. Por un lado así.
Por otro lado, pedir, creen que la oración es pedir, y por otro lado creen que Dios está obligado a darles todo. Quien piensa que orar es un compromiso, ven a Dios como un capataz. Ora, ora. Quien piensa que orar es pedir, ven a Dios como el mago de la lámpara maravillosa. Ay, ¿qué le pido a Dios? ¿Qué le pido a Dios? Casi para ellos orar es como ir al pozo de los deseos, ¿no? Y tirar una moneda. Señor, hoy quiero esto, ahí te va mi oración. Y los que creen que orar es un arma poderosa, ven a Dios como un esclavo. Mi oración va a doblegar su voluntad y va a hacer lo que le estoy pidiendo. Iglesia, si tú tienes alguna chispa de esto que he explicado, quiero que sepas que eso no es la oración. No. El mundo religioso del tiempo de Cristo y nuestro mundo hoy han definido mal la oración. Lo han convertido en un acto religioso y lo han convertido en un acto egoísta. Solamente para cumplir un cumplimiento seco, árido, sin propósito, superficial, hipócrita, y por otro lado sacar un beneficio. Voy a orar a ver qué me da Dios, a ver qué me contesta Dios. Tal como los judíos del tiempo de Cristo, la misma definición religiosa de la oración de antes, la misma definición religiosa que hoy la gente tiene. Pero hoy quiero contrastarla con la segunda. ¿Listos? Y la segunda es la definición real de la oración. No nos interesa la definición religiosa de la oración. Queremos abundar en la definición real de la oración. Y es que la Biblia siempre ha sido clara. Y por favor, maravíllate de la sencillez, ¿sí? Por favor, te pido que te maravilles, te asombres de la sencillez de la palabra. Porque lo que te voy a compartir a continuación, que es la verdadera definición de la oración, es tan sencilla, pero no tenemos por qué movernos de ella. Versículo 6, Mateo 6:6. Aquí está implícito, por eso les dije, todo está ahí, todo está ahí. Versículo 6 está implícito en la definición de orar. Versículo 6 dice Cristo: mas tú cuando ores, está hablando de orar, entra en tu aposento y cerrada la puerta, esto es intimidad, privacidad, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Iglesia, lo que Jesús está diciendo es: cuando tú vas a orar, Dios está allí. Y orar es ir a estar con Él. Orar es un encuentro con el Padre. Orar es ir a estar con el Padre y a que el Padre me vea. Orar es, dicho de otra manera, es tener comunión con el Padre. Por favor, te dije, admírate de la sencillez. Oración es tener comunión con Dios. Cristo dice, es estar con el Padre, es que el Padre me vea, es estar en un encuentro personal con el Padre. Eso es la oración, iglesia. La oración no es un compromiso que hay que cumplir fríamente. La oración no es un medio para pedir como si fuéramos niños esperando Navidad. La oración no es un arma que digo para mover la mano de Dios a mi favor. La oración es ir a encontrarme en la presencia de Dios. Es estar con Él, es tener comunión con Él. Yo sé que tú dirás, pastor, pero yo entiendo que la oración es hablar con Él, platicar con Él, derramar mi vida en Él, descansar en Él, depender de Él. Sí, todo eso lo incluye, pero el punto de la oración es que estás con Él. Orar es estar en la presencia de Dios, tener comunión con Dios. Cristo define la oración en el versículo 6 y dice: la oración no es algo religioso, la oración no es algo de pedir, la oración no es algo de bazucas y armas y guerra. La oración es estar con el Padre, que el Padre me vea, estar a su lado, estar en su presencia, estar con Él. Escucha, hermano, la oración no es para pedir a, la oración es para estar con.
La oración no es para pedir a Dios, la oración es para estar con Dios. Es comunión con el Padre. La oración es un encuentro privado con Dios, íntimo, confiado. Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Oramos no porque tenemos peticiones, oramos porque necesitamos su presencia. Por favor, entiende esto, iglesia. Orar no es para pedir, orar es para estar con Él, es para disfrutar de su comunión, de estar delante de Él. Es estar en la presencia de Dios. La oración no es para recibir, la oración es para relacionarme con Él. Hemos pervertido la oración del mismo modo que los religiosos del tiempo de Cristo. Orar, voy a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te pedimos. Y miren, hermanos, yo he llegado a la conclusión estas semanas estudiando la oración que podemos orar con el cerebro desconectado. Puedes orar puedes desconectar tu cerebro y seguir orando sin reflexionar en nada de lo que estás diciendo. Piensa en tus oraciones de la comida. ¿Piensas lo que oras cuando estás orando por la comida de gratitud? ¿O son oraciones preescritas, predichas, prediseñadas, impensadas y reflexivas? Padre nuestro, te damos gracias por este día, te damos gracias por la comida y bla. ¿Sabes cómo eso llega delante de la presencia de Dios? Llega como bla, 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 bla. Porque no estás orando para estar en su presencia, estás orando para cumplir con una oración, o para pedir cualquier cosa, o para creer que Él va a hacer algo porque tú se lo pides. La oración no es para recibir de Dios, la oración es para relacionarme con Dios, es estar en la presencia suya. Es la definición de Cristo. Orar es meterte en intimidad y estar con Dios. Estar con Dios. Esa es la definición de Cristo. Estar en la presencia del Señor. Estar en la presencia del Señor. Déjenles muestro esto. En Salmo 16:11 dice Dios: me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud ¿de qué? De gozo. Algunos dirán: wow, el gozo de estar en la presencia de Dios, un día en el cielo, en el tercer cielo, disfrutar de las calles de oro y estar delante de Él en el paraíso. No, David no está hablando eso en el Salmo 16:11 cuando dice que estar en su presencia es la plenitud del gozo. Está hablando de estar en oración. Y cuando estás en oración tienes gozo, porque estar en oración es estar en su presencia. Yo entendí esta semana que la oración no es el interruptor de un interfono o de un teléfono. La oración te transporta a la presencia misma de Dios. Cuando era yo joven me decían: la oración es como levantar el teléfono y Dios siempre va a estar ahí. No es cierto, no es verdad. La oración no es un interfón, la oración no es un walkie-talkie, la oración no es un switch de que hablo con Dios, ya no hablo con Dios, ahora me escucha Dios, ahora no me escucha Dios. La oración es transportarme en espíritu a la presencia misma de Dios, donde puedo entrar confiadamente al trono de su gracia. Es estar con mi Padre, trasladarme a su misma presencia. Salmo 88:2 dice: llegue mi oración a tu presencia. ¿Lo notas? La oración es estar en la presencia de Dios, estar en comunión con el Padre. Salmo 119:58 dice: tu presencia supliqué de todo corazón. Tu presencia supliqué. Es lo que decía hace ratito David en el Salmo 27: anhelo estar todos los días en el templo. ¿Por qué? ¿Porque le gustaba estar en el templo? No, porque ahí estaba la presencia de Dios. Y la oración es estar en la presencia de Dios. Uno de mis pasajes favoritos, mejor dicho, mi pasaje favorito en Jeremías es Jeremías 23, donde dice la palabra de Dios, versículo 21 y 22. 22 dice: pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Dios dice: si estos profetas impíos hubieran entrado en mi secreto. ¿Cuál es su secreto? La presencia de Él, en comunión con Él. Eso es la oración. Hermanos, tenemos una definición tan pobre de orar. Y no te estoy juzgando, estoy diciendo la realidad mía y tuya. Nuestras oraciones son áridas, son secas,
son desérticas, son superficiales, nada de profundidad, son palabras repetidas, son palabrerías vanas muchas veces, son repeticiones vanas. Y hay unos de ustedes me han dicho: pastor, ¿por qué hay personas que suben al púlpito y mencionan Padre Santo 20 veces? ¿No encaja ya eso en una repetición vana? Sí, sí encaja, pero déjame decirte algo peor: no solo encaja en una repetición vana, encaja en una oración que ni siquiera es oída por Dios, porque no es dicha en su presencia, solo es un cumplimiento. Ya oré. Estar en el secreto de Dios es estar en comunión con Dios. Orar a Dios es estar en su presencia. Tú sabes que para tener una relación entre dos personas se necesita oír y hablar. Es esencial, ¿no? Así es con Dios. Por medio de su palabra, Él te habla. Por medio de la oración, nosotros le hablamos en su presencia. Por tanto, la oración es relación. Por favor, siembra esto en tu corazón. Deja que Dios hable de tu vida. La oración es relación. La oración es comunión, la oración es estar con, la oración es ir a su presencia. La oración no es un compromiso, la oración no es una petición, la oración no es algo poderoso. La oración es estar en su presencia acogedora, llena de gozo, sabiendo que Él está ahí. Tu Padre está allí. Saben, hermanos, cuando yo estoy entendiendo esto durante la semana, digo: ahora entiendo por qué es tan importante perseverar en oración. Porque perseveras en la presencia de Dios. Ahora entiendo por qué ha habido veces que he estado orando y Señor, le digo: Señor, no quiero dejar de orar. Quisiera estar aquí, ya es tarde, pero quisiera seguir orando. Ahora entiendo por qué. Porque estoy en la presencia de Dios, disfrutando de Él. Porque eso es la oración. Es estar con Él. Algunas personas han desviado esto, y es que creo que hemos malentendido algunas cosas. Déjeme rápido explicarle esto. Mire, a veces entendemos mal la palabra comunión. Algunos dicen: ya tuve mi tiempo de comunión. ¿A qué te refieres? A que ya leí, oré. Bueno, eso no es comunión. Déjame aclarártelo rápido. La comunión es la relación que puedes tener con Dios por medio de Cristo. La palabra de Dios dice en 1 de Juan 1:3 que nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Comunión es relación, cercanía, estrechez. Nosotros podemos tener comunión con Dios solo por medio de ¿quién? De Cristo. Y el que tiene a Cristo puede tener comunión con Dios, relación estrecha, cercanía a Él. Es por medio de la salvación que entramos a la comunión con Dios. Ahora, entonces, mucho cuidado. Cuando tú dices: yo ya tuve mi tiempo de comunión, eso no tiene sentido. Si eres salvo, estás en comunión con Dios. Tienes comunión con Dios por medio de Cristo si eres salvo. Ahora dirás: entonces, pastor, mi tiempo de devoción personal. Bueno, eso es otra cosa. Tu tiempo de devoción o tiempo de estudio es otra cosa. Es el tiempo que dedicas especialmente a buscarlo en su palabra. Y luego la cierras y te vas y ya no hay comunión. Claro que sí hay comunión. La comunión permanece durante todo el día con el Dios en el que hemos creído. Ahí está el detalle. Yo siempre he dicho que el tiempo de comunión consta de dos partes: número 1 de devoción y número 2 de sujeción. El tiempo de devoción personal, el tiempo de estudio bíblico personal consta de dos partes, dos caras, como una moneda. Primera cara es devoción. Vas y en una forma devocional, en adoración, lees su palabra, pasas tiempo en oración, estás allí sentado con tu Biblia abierta, un lápiz y estudiándola. Eso es devoción. Pero la segunda parte es muy importante, y es la parte de sujeción, porque después de que acabas ese tiempo y cierras la Biblia y te vas a trabajar y te vas a estudiar y te vas a lavar y te vas a tus quehaceres, ahora es momento de obedecer y sujetarte a lo que leíste y estudiaste. Por tanto, si tú cierras la Biblia y te olvidas de todo lo que Dios te habló, eso no fue un tiempo con Dios, eso no fue practicar la comunión con Él, fue solamente un cumplimiento como los religiosos: seco, árido, frío. Así que escucha, la comunión es más. La comunión es la relación con Dios. Pero déjame te los pongo de esta manera: al creer en Cristo obtienes la posición para tener comunión. Escucha, no quiero que suene como un trabalenguas, quiero que lo entiendas. Al creer en Cristo obtienes la posición para tener comunión con Dios. La posición. ¿Crees en Cristo? Ya tienes la posición. Ahora puedes tener comunión con el Padre. Pero es hasta que oras
que pones en práctica esa comunión con Dios. Gracias a Cristo tienes la posición, ahora eres hijo adoptado por el Padre por medio de Cristo y puedes tener acceso a Dios, pero no pones en práctica esa posición hasta que oras. Y cuando oras estás poniendo en acción la relación que tienes con Dios. Bueno, lo único que le estoy diciendo es que al ser salvo tienes una relación con Cristo, pero esa relación debe crecer en profundidad por medio de la oración. Orar es estar con Dios. Si eres salvo, puedes estar. Y si oras, puedes profundizar en esa relación. Ahora, algunas vidas que ilustran esto, hermanos. Algunas vidas que ilustran lo que les estoy diciendo. Y insisto, espero ser claro. Lo único que estoy diciendo es que orar es tener comunión con Dios. Les presento la oración. Esto es la oración. Orar es tener comunión con Dios. Déjame ilustrártelo. Algunos ejemplos, rápido. Primero, ¿quién es la primera persona que oró en la Biblia? Adán y su mujer. La palabra de Dios dice en Génesis 3, cuando ellos ya habían pecado, pero dice la Biblia que oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios tenía comunión con ellos normalmente, cara a cara, rostro a rostro, simbólicamente hablando, en la Shekinah de Dios, que ellos podían hablar con Él y tener comunión con Él. Ellos en ese sentido oraban, no porque cerraban los ojos, no, porque Dios estaba presente ahí, porque ellos eran todavía sin pecado. Ellos tenían una comunión personal, íntima, cotidiana. Es lo que significa el texto hebreo, que la voz de Jehová se paseaba al aire del día como siempre, pero ahora Adán y su mujer habían pecado. Ahí tienes el primer ejemplo de lo que es la oración, estar en comunión con Dios. Un segundo ejemplo, por ejemplo, en Génesis 4:26, cuando nace Enós, uno de los descendientes de la línea piadosa de Set, dice que cuando nace Enós, los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Esa línea piadosa de Set estaban reconociendo su pecaminosidad y estaban buscando a Jehová. Esto es en oración. Buscaban una relación con Dios porque sabían que su pecado había cortado con esa relación. Enoc, que vino 300 años después de Enós, en Génesis 5:24 dice que no caminó con Dios. ¿Recuerdas eso? ¿Qué significaba? ¿Que iban de la mano? No, que tuvo una comunión con Dios. Moisés, ¿qué me dices de Moisés? En Éxodo 33:11 dice la Biblia que Moisés hablaba cara a cara con Dios como cualquiera con su compañero. Por supuesto, Dios no tiene rostro, es un antropomorfismo para entender que Moisés y Dios tenían una comunión, una relación estrecha. Y parece, hermanos, que Moisés nos da una gran lección ahí en Éxodo 33, porque ya Moisés hablaba cara a cara con Dios, y estaba en intimidad con Dios, y estaba en comunión con Dios, y hermoso le dice Moisés todavía a Dios: Señor, muéstrame tu gloria, como si dijera Moisés: Señor, platico contigo cara a cara, pero quiero más de ti. Eso es lo que pasa cuando oras. Entre más oras, quieres más de la persona con la que estás, que es Dios. Y Moisés le dice: Señor, ya hablo contigo cara a cara, pero ahora muéstrame toda tu gloria. Y Dios le dice: no puedo eso. Morirías si vieras toda mi gloria. Te dejaré ver un poco de mi gloria, pero no más. Moisés hablaba en intimidad con Dios, estrecha. Pasó 3 veces, 40 días y 40 noches orando a Dios. La primera para recibir la ley, la segunda para interceder por el pueblo que había pecado con el becerro de oro, y la tercera vez para volver a recibir la ley por segunda vez cuando las había roto. David es un gran ejemplo de alguien que tuvo comunión con Dios. Salmo 27, ya lo vimos. Él oraba buscando el rostro de Dios. Mi corazón ha dicho de ti: buscad mi rostro, tu rostro buscaré. Esto es en oración, iglesia. Por eso había anhelo por la comunión con Dios. Salmo 42, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Salmo 63, Dios mío, eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. ¿Te fijas? Estos versículos nos demuestran la sed y hambre de Dios, el anhelo de Dios en el sentido de estar en comunión con Él por medio de la oración. En Isaías 26, solo escucha, versículo 9, dice Dios por medio de Isaías: con mi alma te he deseado en la noche,
y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. Qué hermoso. Vuélvelo a oír. Con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. Está hablando de la comunión íntima por medio de la oración. David, los salmistas, los profetas, muchos de los salmos son oraciones que expresan comunión. Me encanta, tú te has dado cuenta, Josué ha predicado varias veces salmos, como David llegaba llorando a la oración y termina la oración alabando a Dios. Como David llegaba destrozado a la oración, versículo 1, y en el último versículo termina cantando a Dios. Eso es glorioso. ¿Cuál es ese cambio? ¿Cuál es ese cambio? ¿Dónde estuvo esa clave? ¿Que hubo música? ¿Que puso himnos David? No, que había estado en la presencia de Dios. Orar es eso. Y cuando estás en la presencia de Dios, que dice el apóstol Pablo, eres transformado de gloria en gloria en la misma imagen de Jesucristo. Orar, por definición, es estar en la presencia de Dios, en comunión con Él. Por eso, Salmo 145, 18 dice: cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Escucha, Dios está cercano a los que oran. Lo mismo que está diciendo Jesucristo. Mi Padre está, mi Padre te ve. Cercano está Jehová a los que le invocan en oración. La oración es estar en la presencia de Dios, en comunión con Él. Iglesia, cuánto me duele, cuánto hemos rebajado la oración, cuánto la hemos menoscabado, cuánto la hemos desviado, pervertido. Padre Santo, te doy gracias por este culto, bendice el que va a predicar, ayúdanos, recibe nuestra alabanza, te pedimos por las ofrendas, los diezmos, que todo sea para tu honor y tu gloria, extiende tu reino, te damos gracias por todo esto y todo. Bla, bla, cerebro desconectado. No estás en la presencia de Dios. Estás diciendo palabras, pero no estás orando. A veces incluso vemos a los niños pequeños: mira qué bonito ora, qué tierno ora a la noche al dormir, qué hermoso ora para la comida, mira nada más. Eso no está implicando ya que es una persona que está orando realmente a Dios, ni mucho menos que es una persona salva. Créeme, hay muchas personas que de niñitos oraban hermoso y hoy están en el mundo. Hemos desfigurado, es la palabra. Hemos desfigurado la oración. Le hemos cambiado el rostro a la oración. Hemos caído en lo mismo que los escribas y fariseos. Ritual y beneficio egoísta. Ritual, cumple, ora, hay que orar. Dios es un capataz y nos pide que oremos, pues oremos. Pero por otro lado, pues pide a ver qué te da, a ver qué nos deja caer Dios, a ver qué nos bendice Dios. Y la misma idea ritualista, egoísta, sigue reinando hoy. Pero aquí vengo con estos textos a decirle en el amor del Señor: orar es estar en comunión con Dios. Es disfrutar de su presencia, es teletransportarnos espiritualmente a su presencia para estar con Él, disfrutar de Él. La Biblia contiene más de 600 oraciones. Decenas de personajes oraron en la Biblia, algunos de ellos múltiples veces. La Biblia inicia con un hombre orando y termina con un hombre orando. Inicia con un hombre orando allá en el Edén y termina con un hombre orando allá en Apocalipsis 22. Sí, ven, Señor Jesús. El apóstol Juan orando. Las oraciones más conocidas de la Biblia quizás sean tres: una, la de Ana, pidiendo a Dios por un hijo para su gloria; dos, la de David, Salmo 51, pidiendo a Dios el perdón de su pecado; y la de Jesús aquí en Mateo 6, la erróneamente conocida como Padre Nuestro, porque no es eso, sino la oración del discípulo que Jesús les enseñó. Oraciones conocidas, pero que en todas ellas el mundo cristiano ha perdido el centro, han perdido el norte. No saben lo que es la oración, porque la oración es comunión. Ahora, esto último, hermanos, una cosa más. Les he dicho lo que es la oración en esencia. La oración en esencia es comunión con Dios. Ahora quiero hacer zoom a esto
y amplificar los detalles de la oración para mostrarles algunos detalles, como cuando tú estás viendo una foto y ves la foto normal, pero luego amplías y haces zoom y ves más detalles, más cosas, más aspectos de esa foto. Así es lo que voy a hacer ahorita, sale muy rápido. Ya te dije en esencia lo que es la oración. Oración es comunión con Dios, pero ahora te voy a hacer zoom a esto para que tú veas varios detalles de la oración. Escucha, voy veloz, escucha, solo esta es una definición ampliada de la oración. Salmo 73, 28 dice la Biblia: pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. La oración es acercarse a Dios, acercarse a Dios. Hebreos 4, 16 dice: acerquémonos, otra vez, pues, y luego dice otra cosa, confiadamente al trono de la gracia. Bien, la oración se hace en un ambiente de confianza. Mateo 6, 9, vosotros pues oraréis así: Padre nuestro. Ok, la oración es un asunto de padre e hijo, hijo a padre. Primera Tesalonicenses 5, 17, orad sin cesar. Está bien, eso significa que cualquier situación es apta para orar, que en cualquier momento y situación y circunstancia podemos orar. Muy bien. Isaías 26, 9, ya lo leímos: con mi alma te he deseado. La oración es con deseo, la oración es con anhelo. Salmo 16, 11, en tu presencia hay plenitud de gozo. No solo deseo, sino hay gozo de estar ahí. O sea, la oración se disfruta. ¿Oíste eso? La oración no es una tortura, la oración se disfruta. Salmo 62, 8, este me encanta: derramad delante de Dios vuestro corazón, Dios es nuestro refugio. Sí, la oración implica derramarnos delante de Él en todo lo que hay en nuestro corazón. Salmo 141, 2, suba mi oración delante de ti como el incienso. Hermosa imagen. Señor, que mi oración suba como el incienso subía en el tabernáculo. Eso quiere decir, recuerda, el incienso era un aroma agradable, hermosa, irrepetible. Y lo que está diciendo es: Señor, que mis palabras suban a ti como ese incienso agradable, palabras agradables, que tú las recibas como olor grato delante de ti. Además, Romanos 8:26, esto es fundamental, dice: el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. La oración, nuestra oración es asistida por el Espíritu Santo. Él nos ayuda, el Espíritu nos ayuda a orar. Mateo 6:6, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, etcétera, etcétera. Te he enseñado que eso es una oración en un ambiente sincero, íntimo y humilde. Mateo 6:8, vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad. Entonces vas a un Dios que todo lo sabe, que es omnisciente, que sabe tus necesidades antes de que estén en tu boca. Él ya las conoce. Y Salmo 65:2, me encanta ese texto. Salmo 65:2, tú oyes la oración. Tú oyes la oración. El que ora puede estar seguro de que Dios escuchará su oración. No sé cuántos textos te di, pero lo que me interesa es esto. Escucha, por favor, escucha. Según estos versículos, la versión ampliada de lo que es la oración es lo siguiente: la oración es acercarse a Dios como hijos, de manera incesante, con anhelo de estar en su presencia y disfrutar de ella, mientras derramo mi corazón elevando palabras agradables a Él, con la ayuda del Espíritu Santo y en un ambiente de sinceridad, intimidad, humildad y confianza, con la seguridad de que Él me oye y me recompensa. Ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Quizá vale la pena volverlo a leer. Según estos versículos, la oración de manera ampliada es, 2 puntos, acercarse a Dios como hijos de manera incesante, con anhelo de estar en su presencia y disfrutar de ella, mientras derramo mi corazón elevando palabras agradables a Él, con la ayuda del Espíritu Santo y en un ambiente de sinceridad, intimidad, humildad y confianza, con la seguridad de que Él nos oye y recompensa. Te hice el zoom lo más que pude de la oración. Estos son los detalles de la oración. Estos son los pormenores esto es la oración. De manera
concreta es tener comunión con Dios. De manera extendida es lo que te acabo de leer con estos textos. Pero termino con este pensamiento. La oración tiene un límite, una restricción. Está limitada. La oración no es para todos. ¿No es para todos, pastor? No, no es para todos. La oración es para los que son hijos del reino. Solo para ellos. Cualquier persona podrá orar, pero no cualquier persona será oída. Vamos a dedicar una semana entera a eso. Pero quiero adelantarle diciéndole que la oración no es para todos, es para aquellos que han sido hijos del reino por medio de Jesucristo. Cualquier persona puede orar, pero no todos serán oídos, sino aquellos que tienen por medio de Cristo una relación verdadera con el Padre. Solo los verdaderos creyentes son oídos, porque ellos son los que están en comunión con Dios por medio de Cristo. Por lo tanto, orar es una consecuencia de ser salvo. Es por eso que un creyente ora, porque anhela estar con su Padre. Me encontré hace un par de semanas con esta frase de William Barclay, es un comentarista bíblico. Me encantó este pensamiento que escribe acerca de esta porción en Mateo 6 y tardé como 5 minutos en masticarla. Te la voy a dar y te ayudo para que la entiendas más rápido. William Barclay dice: es más fácil encontrar a un muerto que respira que a un cristiano que no ora. Es más fácil encontrar a un muerto que respira que a un cristiano que no ora. Sí, yo también me tardé en entenderlo. Básicamente lo que está diciendo es: un verdadero creyente siempre va a orar. Muéstrame una persona que no ora, no es un creyente. Muéstrame a alguien que ora así, ese es un creyente. Y es más fácil encontrar a un muerto respirando que a un verdadero creyente que descuida la oración. No, un verdadero creyente siempre va a orar. Así que si tú estás aquí y tú descuidas la oración, no oras, no te interesa la oración, tú estás demostrando tu condición espiritual interna. Un verdadero creyente ora. Ahora, es distinto, un verdadero creyente puede luchar con orar, eso es cierto, eso es real. Un verdadero creyente desea orar, pero puede luchar contra los afanes, eso es normal. Pero su inclinación del corazón está en orar. En cambio, un incrédulo no ora, no le interesa, no quiere ni desea orar. Eso es un incrédulo. Por eso la oración está limitada solo para aquellos que son creyentes en Cristo Jesús. Si alguno no tiene anhelo de orar es porque es incrédulo. El creyente verdadero ora porque es hijo del reino y tiene comunión con el Padre. Bien, entonces, hermanos, no queremos la definición religiosa de la oración. Nos quedamos con la definición real de la oración: comunión con Dios y de manera ampliada todo lo que dijimos hace un momento. Concluimos con estas preguntas de reflexión. ¿Por qué hay personas que asisten los domingos pero no a las reuniones de oración los miércoles? Es un buen momento para preguntar eso, ¿no? ¿Por qué hay personas que vienen los domingos y están aquí fielmente los domingos pero descuidan los miércoles de oración? ¿Por qué? ¿No creen en la oración? ¿Un trabajo les impide? ¿No anhelan orar? Otra pregunta: ¿por qué la oración de algunos que se dicen creyentes se ha vuelto monótona, fría y seca? ¿Por qué la oración de algunos que se dicen o nos decimos creyentes se vuelve monótona? ¿Por qué? Otra pregunta: ¿por qué no estamos deleitándonos y disfrutando de la presencia de Dios en oración? ¿Por qué nos es una carga en vez de que sea un deleite? ¿Por qué no oramos como debemos? Tengo 2 respuestas. Primera respuesta: si te pasa esto, eres un creyente probablemente que estás atendiendo tanto tu relación con el mundo que estás descuidando tu comunión con Dios. Estás tan absorto en tu relación allá afuera que te olvidas de tu relación con el Eterno. Y es pecado, arrepiéntete de eso. Y renueva tu vida de oración. Y ven los miércoles de oración. Pero segunda respuesta posible: tú no eres un creyente. Estás en la iglesia, pero no estás en Cristo. Si no anhelas orar, no te interesa orar, no ves el punto de la oración, no se inclina tu corazón por eso, no hay pierde. Eso declara la condición espiritual insalubre en la que estás. Necesitas arrepentirte de tus pecados y venir a Cristo.
Solo por medio de Cristo hay comunión con Dios, te da la posición para estar delante de Él y te puede dar la práctica para orar delante de Él. Que Dios nos ayude y que estos temas a partir de hoy sean lo que Dios use para renovar nuestra oración, y que después de esto, iglesia, no oremos nunca más de la misma manera. Inclina tu rostro y oremos. Señor eterno, santo Dios, tu palabra es tan hermosa y te alabamos por ella, tan perfecta, tan suficiente, al mismo tiempo tan sencilla. Tú eres el Dios de la palabra, y ahora que ha sido expuesta, queremos someternos a ella, porque tú eres nuestro Rey, nosotros tus siervos, tú eres nuestro Padre, nosotros tus hijos, tú eres nuestro Creador, nosotros tus criaturas. Queremos someternos a tu palabra y que transformes nuestra vida de oración. Señor, te adoramos porque por medio de Cristo tenemos entrada al trono de la gracia. Gracias porque esa comunión es posible por medio del sacrificio de tu bendito Hijo. Te adoramos porque quisiste hacer un puente, un camino para que pudiéramos acercarnos a ti. Te adoramos por Cristo. Aceptamos y reconocemos que lo que hemos estudiado esta mañana es la verdad y que la oración se ha pervertido. Reconocemos y aceptamos que estos salmos, estos versículos son la verdad y que realmente hemos desviado nuestra oración, y confesamos que hemos vuelto nuestra oración en algo frío, rutinario, monótono, ritualista. Confesamos nuestro pecado, no solo de falta de oración, sino estamos orando mal, Señor. Confesamos nuestro pecado, no sabemos orar. Y venimos este mediodía a decirte como los discípulos en Lucas 11:1, Señor, enséñanos a orar. No sabemos, no entendemos, no lo hemos hecho bien, hemos desviado, nos hemos vuelto religiosos. Hemos creído en que orar es un compromiso, que orar es para pedir, o que orar es un arma poderosa. Estamos tan perdidos en nuestra definición. Oh Señor, perdónanos. Confesamos nuestro pecado de falta de entendimiento y falta de oración. Y queremos venir a pedirte que tú nos enseñes a orar, que nos des una vida renovada de oración. Que aquellos que hemos sido aceptados por medio de Cristo en tu presencia, nos permitas practicar ir a tu presencia. Te pedimos que nos enseñes a orar no con palabras prediseñadas, frases predichas y un cerebro desconectado. Señor, guárdanos de la tentación de la palabrería, guárdanos de la tentación de las muchas palabras, guárdanos de las vanas repeticiones y enséñanos a orar a ti, Padre. Oramos por la salvación de aquellos que están aquí y no tienen una relación contigo por medio de Cristo, que no pueden orar, porque aunque oraran, esa oración no es recibida por ti. Te pido, Señor, no que les enseñes a orar, sino que les traigas a Cristo, que puedan conocer al Salvador. Señor, oramos que tú transformes nuestra vida de oración y que lo hagas en nosotros por medio de estas semanas y estos estudios, que nos confrontes, que nos renueves, que nos des nuevas fuerzas y que aterrices en nuestro corazón todo esto para obedecerlo y someternos a ti. Porque al final la oración, nuestra vida, nuestra comunión contigo no es sino únicamente porque eres digno para tu gloria y honra por los siglos de los siglos, y por medio de Cristo queremos hacerlo. Amén.